Vamos a darle la bienvenida hoy a Héctor Chamizo, periodista, streamer, analista, lo podemos leer en La Información y en Forbes, y además está nominado a Mejor Divulgador Financiero en España. Ya estuvo con nosotros hace unos meses, precisamente hablábamos de posibles recortes de la Reserva Federal, ya es una realidad. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros de nuevo. ¿Qué tal? Buenos días por allí en Miami, buenas tardes aquí a este lado del Atlántico. Encantado de Un volver aquí. placer. Bueno, estamos en la previa, como decíamos, a la bajada de los tipos de interés. El debate está en el tamaño del recorte. ¿Qué esperas? ¿25 puntos básicos, un soft landing o 25 puntos que quizá sí rompería un poco el discurso, ¿no?, que viene dando la Reserva Federal en los últimos tiempos, ya que dejaría ver que ha llegado un poquito tarde, ¿no? Pues es el gran debate que tenemos en el día de hoy. Yo creo que nadie lo tiene claro y con las fuentes que he estado consultando de Wall Street, incluso ayer estuve hablando con una fuente de la Reserva Federal de Nueva York y le preguntaba ¿qué esperas? Mismamente en las reservas regionales, ¿no? En las reservas federales regionales tienen muchísimas dudas de lo que puede pasar y me trasladaban que, pero era una opinión muy personal, ¿no?, que 25 puntos básicos. Otro miembro de un banco de inversión que tiene contactos con miembros de la FED también me decía que el 50, que creía que debería dar un movimiento de 50 puntos básicos porque el movimiento de bajada de tipos se tenía que haber producido en la reunión anterior. Entonces yo creo que es el gran debate. El mercado, con un 63% de probabilidades, los futuros sobre fondos federales están descontando una bajada de 50 puntos básicos. Pero eso sería contradecir los argumentos de Jerome Powell en Jackson Hole, que él habló de algo progresivo, es decir, 50 puntos básicos, pues quizá debería ser o podría haber sido demasiado agresivo, ¿no? El tema es que históricamente se han producido bajadas de tipos de interés de 50 puntos básicos en momentos similares a los actuales y tampoco ha supuesto un cataclismo a nivel bursátil ni tampoco a nivel económico. Entonces, yo creo que está muy abierto. Yo si me tuviera que decantar y me lo pides personalmente, diría que 25 puntos básicos, pero con un mensaje ultra dovish, es decir, muy laxo y abriendo la puerta a que las próximas reuniones van a seguir bajando tipos de interés. Pero tengo muchísimas dudas y desde luego que 50 puntos básicos está bastante ahora mismo sobre la mesa y seguramente lo están debatiendo porque el mercado es lo que está esperando. Y la Fed lleva muchas reuniones, mucho tiempo sin defraudar al mercado. ¿Lo va a hacer en esta ocasión? Yo creo que esa es la pregunta del $1.000.000, ¿no? Te pregunto, y eso es algo que mencionabas también antes, en los últimos 20 años la Reserva Federal solo se ha atrevido a contradecir a los mercados en 3 ocasiones. Corrígeme si me equivoco, en 2007, en 2008 y en 2022. ¿Qué te dice este dato? Pues que generalmente quieren satisfacer las expectativas de los inversores y de los operadores, especialmente cuando quieren o les interesa que los mercados de capitales suban, como es el caso del S&P 500 en Wall Street. Lo que pasa es que ahora sí que estamos en un momento en el que puede decepcionar. Como decía antes, es verdad que está muy abierto. Yo estoy con un 50-50 y decantándome a ver qué ocurre y por qué terminan decantándose, ¿no?, desde el FOMC. Pero en esta ocasión sí que puede haber decepción porque ha habido tantos mensajes, como decía anteriormente, tantos globos sondas de vamos a tener cuidado con la bajada, que hacerlo 50 puntos básicos igual es demasiado grueso. Sobre todo hay que tener en cuenta un factor que me parece muy determinante y es mirar miembro por miembro que tienen derecho a voto dentro del panel de la Reserva Federal. Y la mayoría de los miembros hasta ahora habían sido más hawkish, ¿no? Habían tenido un posicionamiento mucho más restrictivo. Hay que ver si los neutrales hawkish, los que habían sido neutrales hawkish, los moderados restrictivos, por así decirlo, cambian y se pasan al lado dovish y dicen vamos a bajar los tipos de interés porque estamos alertados sobre que la situación de la economía pueda deteriorarse demasiado rápido. Y ese es el debate, ¿no? Entonces, lo normal sería ver 25 porque no les gusta decepcionar a los mercados, pero los mercados también han descontado con tanta ansia que sean 50 que todo está completamente abierto. Entonces, ¿qué me dice ese dato? Respondiendo a tu pregunta, que no les gusta decepcionar al mercado. Por eso está abierta la posibilidad de esos 50 puntos básicos de recorte. Lograr una hazaña, esto lo leía, lograr un aterrizaje suave de la economía después de un episodio de inflación tan pronunciado sería una hazaña legendaria para el presidente de la Reserva Federal, según economistas. Un logro de ese calibre no tendría precedentes. ¿Cómo valoras tú, en líneas generales, el trabajo que ha hecho Jerome Powell al frente de la Reserva Federal? Porque no lo ha tenido fácil.
No lo ha tenido nada fácil y desde luego le están saliendo las cosas bien hasta el momento. Ha evitado la recesión económica en el 2023, en 2024 también, en 2022 era demasiado pronto para que hubiera recesión económica y aún así hubo una recesión técnica en Estados Unidos, no con impacto en el empleo, pero sí que en términos macro hubo una contracción económica, pero en líneas generales pues ha hecho un trabajo el que se esperaba hasta el momento. Es cierto que yo lo dividiría en dos etapas. Una, en la que tiene que resolver el problema de la inflación y llega tarde a resolver ese problema y va por detrás de la curva, y otra en la que se pone al día, en que hace lo que tiene que hacer, y efectivamente así ha sido, y con, digamos, la ayuda paralela del Tesoro, evitando la recesión económica, emitiendo $1 billón al trimestre de deuda y generando otro tipo de problemas que ya comentaremos en otras ocasiones a largo plazo, ¿no? Entonces, ese es el tema que ahora mismo tenemos con respecto a Jerome Powell, a prueba, desde luego, porque básicamente ha llevado a la relajación de la inflación y que no haya un impacto desmesurado en el desempleo, que son sus dos mandatos principales, pero hay que ver a partir de ahora qué pasa y si esa celebración y ese descorchar el champán se torna en algo negativo de cara al próximo año por haber hecho las cosas mal metiendo liquidez por detrás de la puerta. Entonces ese es el siguiente debate, pero hasta ahora tiene un aprobado y aprobado bien, desde luego. No le ha tocado fácil, como decíamos. Hablemos ahora de los mercados, de Wall Street. Yo te escuchaba decir que septiembre, y fue así la primera semana, es un mes históricamente malo, ¿no?, para los mercados. La primera semana, como decíamos, saltaron las alarmas, sin embargo, parece que no ha ido a más. De hecho, ayer mismo veíamos nuevos máximos históricos en el S&P 500, otro récord más en este año, ¿no?, que en líneas generales viene siendo un poco eso, viene siendo un año bueno para los mercados. ¿Cómo va a impactar todo lo que está ocurriendo? Y en líneas generales, ¿cómo crees que van a responder los mercados? Si hay una bajada de tipos de interés de 50 puntos básicos, que es lo que espera el mercado, está prácticamente descontado y sí que sería pues tomado positivamente para estas próximas sesiones. Una bajada de 25 puntos básicos lo interpretarían los inversores, creo, de manera algo más negativamente, ¿no? Porque no es lo que están ahora mismo esperando. Eso por un lado. Por otro, es cierto que la estacionalidad del mes de septiembre, que es a lo que hace referencia, estadísticamente hasta el día 18, que es justo hoy, y el 19-20, el mercado tiende a ser positivo. Así ha sido positivo en términos totales desde inicios de mes hasta ahora. De hecho, mismamente lo decías, que el S&P 500 ha ido hacia máximos históricos. El problema viene a partir del viernes porque son vencimientos de opciones y derivados en general, y aquí generalmente las carteras tienden a aparcarse, a esperar y a wait and see, ¿no? Como se diría en términos anglosajones. Vamos a ver qué sucede, porque hay meses de septiembre en los que en la segunda parte del mes hay sesgo positivo, pero lo normal sería que no, que una vez que termine el vencimiento muchos operadores esperen, y sobre todo en años electorales. Recordemos que tenemos elecciones de Estados Unidos presidenciales el próximo mes de noviembre entre Donald Trump y Kamala Harris, y esto genera mucha volatilidad, y la volatilidad no es amiga de los gestores de fondos, que son los institucionales que más dinero manejan dentro de los mercados, y quizá se esperen a mediados de octubre o más avanzados, o incluso después de las elecciones, para hacer apuestas más estructurales o posicionamiento más estructural. Entonces, resumiendo tu pregunta, creo que puede haber positivismo de cara a las próximas jornadas, sobre todo si hay un recorte de 50 puntos básicos. De 25 tengo más dudas, creo que no, que se tomaría un poquito con dudas. Y a partir del viernes vienen o pueden venir ciertos problemas de corto plazo, porque de largo plazo, desde luego que la tendencia es ultra alcista y hay que ser seguidores de tendencias. Y si la tendencia es alcista, si no hay motivos para cambiar ese sesgo, pues hay que ser alcistas desde un punto de vista informativo y, por supuesto, como inversor. Según Héctor, una encuesta de Bank of America, hay tres grandes preocupaciones para los accionistas. La primera gran preocupación es la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. La segunda gran preocupación, aunque en menor medida, son los riesgos geopolíticos. Y luego, en tercer lugar, la posibilidad de un repunte de la inflación. Vamos al primer punto. ¿Hay una posibilidad real de un riesgo de recesión, bajo tu punto de vista? Hay una posibilidad real de un riesgo de recesión. El tema es que ya tenía que haber llegado esta recesión económica. Si no ha llegado es porque la han demorado a base de inyectar liquidez por debajo de la alfombra, como comentaba anteriormente. El Tesoro es la que ha evitado la recesión económica. La Reserva Federal sí que ya ha hecho su trabajo, y su trabajo suele ir acompañado de esa recesión, aunque sea suave, para depurar los excesos.
¿Qué ha pasado? Que el Tesoro ha aumentado esos excesos. Recordemos que Estados Unidos tiene un déficit superior al 7%, un déficit que no veíamos en tiempos de paz, nunca lo hemos visto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, y ahora pues tenemos este déficit disparado. Con esos niveles de déficit es imposible pensar en una recesión a corto plazo. ¿Qué pasa con el futuro? Pues que soy más escéptico y lo sigo siendo durante mucho tiempo, y creo que están haciendo la pelota cada vez más grande, evitando problemas ahora mismo en el corto plazo. Están haciendo una bola de nieve todavía mucho más densa y mucho más complicada, y de cara al 2025 o 2026, lo que lo quieran alargar, pues hasta que les estalle la pelota. Ahora mismo la curva de tipos de interés del bono a 2 años y de 10 años se ha invertido. Generalmente cuando se invierten las curvas de tipo indican problemas de liquidez a futuro. No ahora, sino a futuro. A futuro pueden ser entre 6 y 12 meses. Es la media que muestra este indicador adelantado de recesiones económicas. ¿De aquí a 6 meses puede haber recesión? Pues los indicadores lo están apuntando. A 12 meses también, pero si los gobiernos lo amplían, lo que van a hacer es hacer esto grande, aumentar el ciclo, ampliarlo hasta que les estalle la pelota en la cara, por desgracia. Y lo que pienso, y valga la redundancia de la desgracia, es que están optando por esta vía, por hacer la pelota cada vez más grande. Ya veremos en qué termina, esperemos que sea un soft landing o una recesión suave y que se depure el ciclo y volvamos a reiniciar con menos excesos, ¿no? Ese es mi punto de vista. Hablemos ahora de la inflación. Parece controlada, está más cerca de esa famosa cifra del 2% ansiada por la Reserva Federal. Venimos del quinto informe consecutivo positivo, aunque se mantiene, es verdad, la truflación, ¿no? Que todo sigue muy caro, no va al supermercado, todo sigue carísimo. ¿Existe la posibilidad de que haya un repunte de la inflación? Existe la posibilidad en tanto en cuanto haya crecimiento económico. Es decir, si amplían el ciclo, que es lo que te argumentaba anteriormente, si vamos a ese esquema de queremos crecimiento económico, el crecimiento económico seguramente vaya derivado de una inflación por encima del 2%, desde luego, y del 3% seguramente también. Porque con más crecimiento económico aumentará la demanda agregada, aumentará el consumo, y aumentando el consumo, los precios vuelven a dispararse. Y efectivamente la inflación es un drama porque es acumulativa, porque lo que se consigue de precios generalmente no se vuelve hacia abajo, eso sería en un entorno de deflación, y no vamos a ir a un entorno de deflación salvo que entremos en una depresión o una crisis económica bastante fuerte, cosa que en el corto plazo no se atisba ni se visibiliza de ninguna de las maneras, ¿no? Entonces, yo creo que efectivamente si tenemos crecimiento económico de cara al 2025, pasaremos de hacer solo la inflación para volver a repuntar, y habrá que estar muy pendientes de las materias primas, principalmente del petróleo, del mercado inmobiliario, que puede volver a calentarse, ya un mercado muy tenso y muy caliente en Estados Unidos, y si esto se vuelve a calentar, los precios, no dudéis, volverán a subir. No os digo que al 8% de inflación interanual como tuvimos hace unos años, pero sí por encima del 3%, sin lugar a dudas. Si hay crecimiento económico, si no, pues ya se depurará el ciclo y todos contentos en ese sentido, en el sentido de la inflación, no del desempleo, que es otro debate, ¿no? Y sí que sería más dramático. Vamos a hablar del desempleo un poquito, porque es la gran preocupación de la Reserva Federal. Ya lo escuchamos en el simposio de Jackson Hole. Es verdad que ha bajado del 4,3 al 4,2, pero seguimos mostrando signos de debilitamiento alarmantes. Desde luego que sí, porque es cierto, si bien es cierto que se ha pasado de una tasa de paro, como bien dices, del 4,3% al 4,2%, en el acumulado hemos pasado del 3,4%, donde se hizo suelo, unos niveles de pleno empleo espectaculares, eso es cierto, al 4,2%. Es casi un punto porcentual. En el momento pico de este ciclo es un punto porcentual más, que son muchos puestos de trabajo. Segundo punto, los datos de empleo que publica la administración Biden, y da igual porque esto ha pasado históricamente, pero justo hablo de la que está ahora mismo en el poder, me dan igual los colores políticos, quien me conoce ya lo sabe, pero esta administración recientemente hizo una revisión de datos de empleo con respecto al último ejercicio, es decir, a los últimos 12 meses, y recortó prácticamente 1.000.000 de puestos de trabajo, 817.000, si mal no recuerdo. Con estos 800 y pico mil puestos de trabajo menos creados, los datos que se publican realmente no son los reales. Entonces, claro que es una situación negativa. Además, en Estados Unidos está predominando mucho el pluriempleo, muchas personas que tienen que recurrir a 2, 3 y hasta 4 trabajos para llegar a fin de mes, y no solo eso, sino que la creación de puestos de trabajo a tiempo completo ya es casi irrisoria. Ya la mayoría de los puestos de trabajo creados son o públicos o trabajos a tiempo parcial. Y eso demuestra la precarización y el deterioramiento del mercado laboral estadounidense, que
va a seguir dando coletazos y va a seguir aguantando, pero son los últimos sesgos y los últimos momentos en los que puede respirar, ¿no? Si vamos a esa desaceleración del mercado laboral, que es lo que parece, entonces pues vendrán problemas y destrucción de empleo de una forma más gruesa. ¿Qué va a hacer la Reserva Federal o qué está intentando hacer? Bajando los tipos de interés, intentar fomentar el acceso al crédito por parte de las compañías y así de nuevo generar crecimiento en el empleo, lo cual puede, una vez más, volviendo a la pregunta anterior, generar inflación. Entonces por resumirte un poco toda la intervención de hoy, la Reserva Federal está entre dos decisiones. O decide el camino de la inflación o decide el camino de la recesión económica. Decidir por el camino en medio sería un milagro auténtico que obviamente se puede conseguir, pero que es difícil que esto termine cuajando. Entonces veremos por qué camino termina decantándose Jerome Powell y el resto de los miembros del FOMC. Bueno, pues ese es un buen resumen de la situación que tiene ahora mismo Jerome Powell entre las manos. Vamos con otro tema, política monetaria y elecciones. Realmente no deberían de estar vinculadas, pero es verdad que en año de elecciones puede existir una presión política, ¿no? Implícita o no, para evitar movimientos que podrían ser vistos como perjudiciales para la economía y por ende afectar a la reelección del partido en el poder. ¿Tu teoría sobre esto? Si es que hay una teoría o no. Bueno, no hay mucha teoría. En este caso es cierto que la política monetaria y digamos que la política económica intentan ir por separado, pero yo sé a ciencia cierta que hay telefonazos habituales, tanto del Partido Demócrata cuando está en el poder como del Partido Republicano cuando está en el poder también, de cara a influir en la política monetaria. Fijaos si es tan importante todo esto que hasta Donald Trump ha dicho que cuando llegue al poder va a despedir a Jerome Powell. Es de las primeras acciones que dice que va a hacer. Entonces, claro, ¿qué presión tiene quien está ocupando ese cargo, ¿no? Aunque debería estar diferenciado políticamente o la política monetaria de lo que es la política económica del gobierno. Es una tristeza, pero desde hace muchísimos años que ya la Reserva Federal ha perdido su independencia. Incluso te diría que desde Greenspan no hay un presidente de la Reserva Federal que sea más completamente independiente, pero es lo que tenemos, ¿no? Y al final hemos, en esta última legislatura y quizá la anterior también, tanto Donald Trump como Joe Biden, lo que hemos llegado es a una descorrelación entre las políticas monetarias y económicas, con una dominancia fiscal que está llevando a una depreciación de la moneda fiat de cara al futuro del dólar, si lo queremos decir así, pensando en el futuro, que puede ser peligroso principalmente para el ciudadano, porque va a poder perder poder adquisitivo. Entonces, ojalá que los caminos se mantengan separados y la independencia, pero me parece que estamos yendo al modelo opuesto, a cada vez más intervencionismo del Estado y cada vez por parte de la Reserva Federal más dependencia del Estado para consensuar determinadas medidas. Entonces esto es una pena y por desgracia, pues como digo, estamos yendo hacia esa senda, ¿no? Héctor, muchísimas gracias. Sé que hoy tienes también un día por delante de mucha información, de mucho directo en YouTube, la verdad, de muchas charlas. Es un día muy importante para la política monetaria de Estados Unidos y por ende de todo el mundo. Y bueno, me imagino que también pendiente de lo que pueda pasar en unas horas, ¿no? Muy pendiente, efectivamente, y estaré en mi canal de Twitch, en Héctor Chamizo, con toda la información en tiempo real a partir de nada, de unas pocas horas, y con muchos expertos y también mi análisis propio. Así que, efectivamente, vamos a ver qué pasa en estas próximas 2 horas, porque estamos ante la reunión de la Reserva Federal más incierta de los últimos 3 años. Se dice pronto, lo publicaba yo hace poco ahora en mi cuenta de X, y es así. Tenemos una reunión en la que no sabemos, ni los que nos dedicamos a esto no sabemos qué va a pasar, con lo cual muy emocionante desde el punto de vista informativo. Bueno, pues te agradezco de verdad que te hayamos robado un ratito, que hayas tenido un ratito para estar aquí con nosotros en Buenos Días Wall Street y nada, pues ya estaremos hablando de lo que ocurra y será un placer también volver a charlar contigo. Gracias de verdad por este ratito tan interesante con tanta información y sobre todo también explicado para la gente que a lo mejor no comprende muy bien lo que está pasando en este día tan importante para la política monetaria de Estados Unidos. Gracias, Héctor, y mucha suerte con esa nominación. Muchísimas gracias y vamos a ver qué ocurre, ¿no? Con esto. Para mí eso es como más secundario, pero oye, no viene mal, ¿no? Si se gana no estaría mal. Así que muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy disponible siempre que queráis.